¿qué necesita que haga la policía? Para usted solito. Tiene que haber seguridad. ¿Cómo? Mayor vigilancia. Ya, o sea que ande contigo el policía No. por todos lados. Te vas a cualquier sitio y... No, a la ciudad, pues, al lugar, por lo menos la zona donde uno vive, tu ciudad. Allá, en tu cuadra. No, en todo Lima. No, pero es para ti, olvídate de mí. Bueno, en mi cuadra. Mira, ¿en tu cuadra qué quieres? ¿El policía en tu casa? ¿En la esquina de tu casa? Que se pasee por la Que se pasea, mire, tiene que se pasea. Eso es el enfoque de mando. Los ciudadanos requieren cierto tipo de entrega en el servicio. Algunos querrán pues que esté al lado del policía. Me voy para arriba, me sigue el policía. No para abajo, me sigue el policía. Me manda al extremo y le sigo. Sí, claro, no, está bien. Yo lo que quiero es que vean todas las aproximaciones posibles. Pero él, ya, no voy a hacerlo con él. Conmigo. Opción 1, que me siga el policía. Pero luego digo, pero no quiero que me siga a este sitio. Quiero que no me siga. Quiero que esté en mi cuadra. O que esté por donde yo voy a pasar. Parado, aunque sea. Parado. Sin mirar lo que estoy haciendo. Otra forma. O no, cualquiera va a estar parado ahí, ¿no? Si va a estar parado ahí 24 horas y yo paso ahí un minuto. No, mejor que esté rondando la zona. Para que, rondando, el delincuente diga, cualquier rato viene, en cualquiera de esas 24 horas un policía. Entonces no le voy a robar a un lado, porque este que pasa por ahí, pero por ahí justo pasa el policía. Habla. Todas esas son diferentes formas que yo pudiera querer que haga la intervención. Enfoque de demanda. Enfoque de oferta. Luego tengo que ver si puedo yo hacer eso. Si le puedo poner a hablar a un policía. Si le puedo poner un policía parado. O si le puedo poner un policía patrullando. Y ojo, a pie dice. El señor vive, y bueno, yo alucinen que vivo pues donde hay las mansiones más grandes de Lima. Casualidad. Las casualidades. Entonces una casa es una manzana. Entonces lo voy a hacer caminar al policía para que cuide a los 10 propietarios y subir un cerro y bajar así que esté caminando así. A la hora que está en la casa 10, están robando la casa 1. Y regresa solamente ya para hacer el atestado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ah, no, entonces tengo que ponerle mínimo una bicicleta, una moto, un patrullero. Entonces cambia la intervención. Pero ahí entra la logística. Ahí entra entonces la oferta. ¿Tengo eso para hacer? O pongo cámaras y uso un módulo para poder... Exacto. ¿Qué tengo para entregar? Y hacer que eso sea eficiente. Enfoque de oferta. Entonces, cuando yo hago la estrategia, tengo que tener enfoque de demanda y tengo que tener enfoque de oferta. Y con eso, les apuesto que la estrategia sale mejor que hacer una lluvia de ideas en oficinas, en casa. Ya, ¿cómo hacemos la estrategia? Y se convencen entre ellos 5, ¿no? Sí, así está bien, ¿no? Sí, chévere. 5 para atender a 1 millón de personas. Y esos 5 de repente nunca han sufrido el problema. Y están ahí bien bacán decidiendo. Yo lo he hecho cuando no sabía estas cosas. Cuando empecé en el Estado, yo me quedé a trabajar en el Estado porque a alguien le gustó mi estrategia de intervención. Y así éramos 10, no, se quedó 1, yo. Porque yo le gustó a todo el mundo la estrategia que hice. Nunca había tenido un problema ahí. Después cuando he aprendido a hacer estas cosas, digo, uy, qué brecha. Otra forma más sofisticada. Esta la aprendí de un profesor chileno. Al objetivo específico se le hace un análisis FODA. El FODA por lo general se usa para el diagnóstico, pero también se puede usar para la estrategia.
Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que tengo para cumplir ese objetivo al que me he metido? ¿Y cuáles son las oportunidades y amenazas que tengo para cumplir el objetivo? Fortalezas y debilidades, ámbito interno, mi funcionamiento. Oportunidades y amenazas, ámbito externo. Entonces, coloco dice el profesor, las 3 o 4 más importantes. Y luego se cruza el análisis. Cuando cruzo las fortalezas con las oportunidades, salen las potencialidades del objetivo. Cuando cruzo las debilidades con las oportunidades, salen los desafíos. Cuando cruzo las fortalezas con las amenazas, salen los riesgos. Y cuando lo cruzo con las debilidades, salen las limitaciones. ¿Cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia es la Z del sol. Es aquella que, aprovechando las potencialidades, asumiendo los desafíos y controlando los riesgos y eliminando las limitaciones, permita cumplir con el objetivo. Y esa es la forma que yo uso, más sofisticada para hacer estrategia. Y así sale bien clarito cuál es la estrategia. Luego tienes que chequear si esa estrategia es la que necesita la demanda, y si esa estrategia es la que tú puedes hacer. Una cosa es la estrategia que te sale y otra cosa es la que vas a poder hacer. Y luego, ¿qué analizo? Lo técnico, lo que puedo hacer. Lo económico, si hay recursos. Y luego, si le va a gustar al político, si tiene condiciones políticas. Porque siempre en las estrategias hay beneficiados y hay perjudicados. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú te gustaría que haya penales para los choros? ¿Te gustaría que haya penales? ¿No quieres que haya penales? A ver, ¿a quién le gusta que haya penales para los choros? Él quiere que los choros estén en la calle. ¿A quién le gustaría que haya penales para los choros? Penales, ya. Ahora, ¿les gustaría que el penal esté al frente de su pato? No. Pero total. ¿Me entienden? Siempre en las estrategias de intervención del sector público hay beneficiados y hay perjudicados. Cuando yo analizo políticamente las cosas, en la estrategia analizo a los actores. Y cuando se analizan los actores respecto a una estrategia, tengo que analizar los dos actores, los beneficiados y los perjudicados. Porque claro, ustedes han dicho no, pero si el penal lo pongo al lado de su pato, ustedes van a decir, ya, Él es el perjudicado. claro, ¿me entienden la lógica? O sea, no todos se perjudican, muchos se benefician, pocos se perjudican. Claro, él de repente dice, bueno, eso es un riesgo, eso es una crisis que voy a tener, eso puede ser una oportunidad, pongo un cambio de jato y pongo ahí un negocio, una bodega y la hago lindo. Vendo todo. Entonces, esta es la forma de hacer una estrategia. Ahora, si tienen la estrategia, si tienen ya el plan, ¿no? Porque ahorita lo que les va a pasar aquí se acaba el curso, ¿no? Porque después de la estrategia que viene, los programas, los proyectos y las actividades. Esta estrategia te da acciones y te da una serie de actividades, y ya les enseñé cómo se hace para hacer los programas, los proyectos, las actividades. Pero, ¿qué va a pasar? Ahorita ustedes van a decir, oye, el plan yo no lo he hecho así. Y estamos en octubre, entrando en noviembre. Es más, ya presenté el plan del próximo año. Uy, ¿qué habré presentado? Entonces, solución a esa situación. De lo que ya hayan hecho, ya tienen que chequear nada más cómo se cierra. Ya ahorita ya está muerto ya en cuidados intensivos. Entonces hay que darle calidad de vida. Entonces hay que controlar.
Controlar ¿qué? Los indicadores, controlar las metas, para ver si de repente hay necesidad de hacer alguna reprogramación. Pero como ya no tienes otro trimestre, ya no hay posibilidad de pasar al otro trimestre. Porque si fuera el curso ahorita en mayo, todavía tienes 2 trimestres más, un semestre más, 7 meses más para arreglar el planeamiento. Pero ahorita ya siendo francos, en noviembre lo que te queda, diciembre la gente está pensando en Navidad, en Año Nuevo, ya no hay mucho tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Controlar para ver qué reprogramas. Controlar para ver qué ajustas para el próximo plan. Porque el próximo plan, si bien es cierto, ya lo presentaron, ¿no? Se presenta entre mayo y junio, y julio ahora, con la programación anual del presupuesto, ya está en el Congreso, ya lo van a aprobar ahorita, en noviembre, ahorita este mes lo aprueban, que viene, y caballero, pero ese plan que tú has presentado no es el que tienes que aprobar en diciembre, necesariamente. Entonces sí tienes una opción de cambiar el plan. Entonces, ¿qué? Voy a cambiar, voy a agarrar ese plan que he hecho mal y lo voy a tirar a la basura y voy a hacer otro plan. ¿Voy a irme con esa locura de este curso? No, porque si van con esa locura, no van a cambiar el plan, lo van a cambiar ustedes. Yo no quiero ser culpable de eso. Y este curso no es para que los cambien, es para que aumenten su empleabilidad en el usuario. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Chequear dónde hacer los ajustes. Y por lo general los ajustes se hacen en los objetivos y en las estrategias. En los objetivos, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Chequeo la problemática y los problemas específicos. Entonces miro los objetivos y veo si están adecuados a la problemática, en general a la problemática, y en específico a los problemas específicos. Si no están asociados a la realidad, ¿qué hago? Cambio el plan, ajusto los objetivos. Y claro, y voy a mi jefe y le digo, mira, ha pasado que la realidad es esta y creo que con este objetivo no le vamos a dar a la realidad. Entonces, te propongo que mejor cambiemos el plan. Si tú llegas de frente, hay que cambiar los objetivos. ¿Por qué? Porque Blas me ha dicho, no, o sea, te van a votar. ¿No? ¿Quién es Blas? Entonces, no, lo que tienes que hacer es enseñarle con evidencia que esto no está calzando con la realidad. Y si él quiere hacer algo que no se ajusta a la realidad, va a haber problemas. ¿Cuándo? Cuando lo ejecute el plan. Porque la realidad demanda. Y la demanda hace que tú cambies tu oferta. Así automáticamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tu aproximación, ¿cómo debe ser? Caballero, cambia los objetivos. Segundo caso, también los objetivos. O sea, que la hice acá. ¿No? Por lo general, a veces pasa eso. Porque haces un diagnóstico, conoces tu realidad, ¿no? Acá. Entonces, está bien los objetivos. ¿Dónde está más de repente? La estrategia. ¿Cómo se analiza la estrategia? Le haces un análisis FODA a la estrategia. Miren, esto yo lo he hecho, ¿eh? Te demoras medio día. Juntas a la gente que tiene que ver con un objetivo específico, por área de intervención, y en medio día hacen el análisis. Sino que tienes que decirle, ¿no? Analicen si tienen fortalezas para hacer esa vaina. Con esas metas, con esos indicadores, con esos programas, proyectos y actividades que se han puesto. ¿Tienes para hacer eso? ¿Estás seguro que vas a hacer? Listo. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y sacas si tienes potencialidades, si tienes desafíos, si tienes riesgos y limitaciones. ¿Cuándo te preocupas? Primer punto de análisis, las limitaciones. Cuando un objetivo tiene un montón de limitaciones, ¿qué está mal? El objetivo, no la estrategia. ¿Y qué tienes que hacer? Caballero, cambias el objetivo. ¿Y qué haces? Un objetivo en donde tú no tengas tantas limitaciones. Siempre vas a tener limitaciones, pero ni se tienen que ver las limitaciones. Yo tengo limitaciones en planeamiento. ¿Pero ustedes creen que tengo limitaciones en planeamiento?
De repente no las estoy diciendo acá. Porque mi estrategia de hacer la clase es como para no presentar esas limitaciones. Sí. En gestión de resultados se sigue utilizando el FODA o hay otro instrumento para poder medir. El FODA es, a ver, el FODA es un instrumento, ¿no? No es el instrumento. Para hacer gestión por resultados, por lo general lo que se está usando ahora es análisis de causalidad y asociado a metodología del marco lógico. Esas son las metodologías, ¿no? Pero no hay metodología para hacer estrategia, ni de ninguno de esos espacios, ¿no? Entonces lo que se hace es usar una estrategia, es usar el FODA, más sofisticado. En análisis de causalidad también hay una forma de hacer estrategia, ¿no? Y es así, ¿no? Yo tengo la problemática, tengo el problema específico y tengo las causas. ¿Y qué hago? Y tengo causas directas y causas indirectas. ¿Y qué es la estrategia? Es cómo atiendo las causas. Entonces, ¿en qué termina? En una serie de acciones y en una serie de actividades, pero no tienes configurada la estrategia. Y yo creo que esto es un poquito inadecuado porque tengo una acción para esto, una acción para esto, una acción para esto, una acción para esto, una actividad para esto, una actividad, o sea, pero es disperso, es analizar uno por uno. En cambio, cuando hago este análisis, analizo de manera integrada. Y es mejor siempre en planeamiento, al menos en planeamiento, no tanto en presupuesto. En presupuesto sí puedo hacer esto, porque el presupuesto es más operacional. Pero en planeamiento tienes que tener una lógica más integral. Segundo elemento que se analiza son los riesgos. ¿Cuándo te preocupas? Cuando la intervención tiene mucho riesgo. ¿El objetivo está mal? No. El objetivo está bien, sino que tiene mucho riesgo. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar. ¿Qué? La estrategia. ¿Cómo? Si quiero tener menos riesgos, aumento las fortalezas asociadas a los riesgos. Y segundo, hago que la estrategia no se someta a tanta elimino amenazas. ¿Cómo hago para eliminar las amenazas? Gestionando los riesgos. Los riesgos se gestionan. ¿Cómo se gestionan? Dos medidas. Así rapidito, no les puedo enseñar todo el curso de gestión de riesgos, pero dos medidas. La prevención y la mitigación. ¿Qué es la prevención? Si yo sé que eso me va a pasar, prevengo cosas para que no me pase. Y si encima me van a pasar, hago cosas para tener capacidad de respuesta cuando me pase. Ejemplo, el fenómeno del niño, ahorita que está en. Si yo sé que se va a tirar, se va a inundar la chacra, ¿qué hago? Descolmato el río. ¿Qué es descolmatar el río? Le amplío la capacidad de conducción de agua alrededor. Pero eso puede generar que no haya inundación. No, si llueve más, de todas maneras va a haber inundación. Lo que estoy haciendo es aumentando la capacidad para que aumente la capacidad de gestionar el río. Es decir, que en vez de que en una hora se inunde el río, se inunde en 5 horas y haya 4 horas para sacar a la gente. Luego, mitigación. Ya pasó el riesgo, ya se inundó toda la chacra. Tengo que tener en mi plan qué voy a hacer después, un día después que se inunda la chacra. ¿Qué hago? Una olla común por lo menos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si yo tengo las dos cosas, hago gestión de riesgos. Pero claro, primero tengo que saber el riesgo. Y para saber el riesgo, tengo que hacer estos dos análisis. Entonces, se gestiona. Lo que estoy enseñándoles no es solamente hacer estrategia, sino a gestionar la estrategia. Porque eso es lo más importante. Hacerlo lo más fácil. ¿Cuándo te preocupas en los desafíos? Cuando tienes mucho desafío. ¿Qué haces? No modificas tampoco el objetivo. Lo que haces es estas debilidades que te generan esos desafíos, los conviertes en fortalezas. Gestión interna. Y ves cómo aumentas tus gestión externa. Aumento oportunidades, fortalezco debilidades, aumentando esas fortalezas, y lo que debe salir es que yo pueda asumir esos
desafíos. Pero en la realidad, aumentar fortalezas es pedir más recursos. Y si te dicen no hay, ¿qué haces? Caballero, tienes que tratar de ver cómo mejoras las metas. ¿Y cómo se mejoran las metas? Se llama reprogramación de metas. En el tiempo, distribuyes la meta en el tiempo. Pero lo malo en el planeamiento es que el tiempo es finito. Entonces, ¿qué tienes que hacer luego? Si ya no te alcanza el tiempo, yo puedo pasar una meta y decir, este trimestre no va a tener recursos, recién me van a dar el cuarto trimestre, entonces lo paso al cuarto trimestre. Pero si estoy en el cuarto trimestre, no hay quinto trimestre. Entonces, caballero, ¿qué tienes que hacer? Reprogramar cuantitativamente la meta. Pones menos meta. Entonces le dices, si no me vas a dar recursos para todo ese desafío, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a hacer todo este cambio que me estás viendo, voy a hacer hasta aquí nada más. Y esto, caballero, será para el próximo plan. Y para el próximo plan, ¿qué vas a tener que analizar? Vas a tener que analizar esto que no has hecho, que se llama brecha. Y sobre la brecha haces el nuevo planeamiento. Entonces, para eso sirve el control de las metas. 1, antes de que inicie la intervención con los recursos, y 2, cuando inicia la intervención con la gestión. Porque una cosa es que yo te doy plata, ya, algo. Y luego la gestión no terminas haciendo por problemas de gestión, no por problemas de planeamiento. La ejecución es mala porque no se planifica bien, pero también es mala porque no se gestiona bien habiendo planificado bien. O sea, si tú planificas mal, ¿cómo va a salir la gestión? Mal. Si tú planificas bien, ¿cómo va a salir la gestión? Puede que salga bien. ¿De qué va a depender? Que luego tú tomes buenas decisiones en los gestores y en los que gerencian la intervención, que son los 2 niveles de intervención para la gestión. Y el último, ¿cuándo te preocupas? Cuando tienes poca potencialidad. ¿Cuándo no te preocupas? Cuando tienes mucha potencialidad. Y si no tienes mucha potencialidad, ¿qué tienes que hacer? Aumentar tus fortalezas, gestión interna, o aumentar tus oportunidades, gestión externa. Y eso es cómo se hace el proceso de planeamiento, metodológicamente. Voy a hacer una lámina más. ¿Qué es esta? Esa es la directiva. Así dice que se hace planeamiento estratégico en el país. 4 fases. Esta lámina es bien interesante porque están todos los planes que hay que hacer y ahí está cómo se hace todo el proceso de planeamiento. Entonces, ¿qué dice que es la primera fase? Análisis prospectivo. ¿Qué es el análisis prospectivo? Dice que para hacer análisis prospectivo tengo que hacer primero un modelo conceptual. Tengo que definir cuál es el modelo conceptual. Entonces, hay 2 modelos. El análisis prospectivo se hace para lo sectorial y para lo territorial. Primer modelo, en lo sectorial, se tienen en cuenta las competencias y funciones sectoriales. Y en el modelo territorial se tienen en cuenta las vocaciones. En función a esos parámetros, yo hago un modelo conceptual para comprender cómo funciona el sector y cómo funciona el territorio. El modelo conceptual, ¿qué tiene? El modelo conceptual de un sector o de un territorio tiene componentes. Por ejemplo, en un territorio, ¿cuáles son las vocaciones? ¿Qué tipo de vocaciones pueden tener los territorios? Vocaciones económicas, productivas, vocaciones sociales, culturales, institucionales, políticas, ambientales. Todos esos son parámetros donde busco yo las vocaciones. Y con eso caracterizo cómo funciona el territorio. ¿Hay gente de provincia acá? Levanten la mano, gente que es de provincia. ¿Qué nació en provincia? Ya. ¿Tú de qué? Huancayo, ¿no? Chicote. ¿Cuál es la vocación de Huancayo? ¿En qué es diferente Huancayo a todo el Perú?
gastronomía, no. Comercio. ¿Qué más? La ganadería. Ya, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Ahora Chimbote. Coméntales a todos lo maravilloso que es Chimbote. Ajá. ¿Ven? Ya, por poner un ejemplo nada más. Ven que los territorios son diferentes. Tienen por lo tanto diferentes vocaciones. Porque Huancayo salió bacán, no tiene puerto. ¿Tiene pesca? De repente sí, acuicultura. Pero no es la misma pesca de acá. Es más, ya si uno analiza ya la pesca, es diferente hasta la connotación de lo que se pesca y de lo que se hace con la pesca y lo que se hace con la parte productiva. Entonces, esas son vocaciones, pero siempre las vocaciones que primero salen son las productivas, luego son las culturales, luego son las sociales, luego son las institucionales, luego son las políticas. Y recién ya la gente está teniendo más conciencia de lo ambiental. Y lo que se viene, que tienen que tener más conciencia, es de la gestión de riesgo, de ese producto del cambio climático. Esas son vocaciones en las que se analizan y en función a eso yo armo un modelo conceptual, territorial. En el caso sectorial es más fácil porque está la competencia. Este sector se dedica ¿a qué? A la educación. Este sector se dedica ¿a qué? A la salud. Y esos tienen sus propios modelos, varios modelos. Por ejemplo, en salud, ¿qué modelos hay? Prevención, atención, rehabilitación. Ese es un modelo. Otro modelo, determinantes de la salud. Es un nuevo modelo que está saliendo, que es, dice que hay problemas de salud porque hay determinantes que la generan. Ejemplo, la vivienda. Ejemplo, el empleo. Y así, hay varios determinantes que hacen que haya una buena salud y una mala salud, ¿no? Por ejemplo, una vivienda que tiene su cocina adentro y no tiene desfogue, ¿qué produce? Infección respiratoria aguda. Solamente por tener una inadecuada vivienda. Entonces, si no hay buen tratamiento del agua y del desagüe, ¿qué produce? Enfermedades diarreicas agudas. Si cuando hay enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas, hay desnutrición en los niños. Está comprobado. ¿Ven? Entonces, ¿qué determina problemas de salud? Otros abordajes. Esos son modelos. Entonces, yo teniendo el modelo, ¿qué tengo que hacer? El modelo tiene componentes que tienen criterios y los criterios se analizan en variables. Hago lo mismo para cada una de las componentes, criterios y variables. Acá también criterios y variables. Y acá también criterios y variables. Y luego unifico el análisis de las variables y lo que tengo es un modelo conceptual. Explicado cualitativamente con las componentes y los criterios y explicado cuantitativamente con las variables. Ese modelo dice que a ese modelo se identifican las tendencias. ¿Qué son las tendencias? Son aspectos que inciden en el modelo. Las tendencias son de dos tipos, nacionales e internacionales. Por ejemplo, una tendencia nacional es, ahora que se usa bastante, es la interculturalidad. Todo se quiere hacer con enfoque intercultural. O la inclusión social, que es una tendencia más política que tengo. Todo el mundo dice que hace inclusión social. Es una tendencia. Tendencia internacional, ¿qué podría ser? Algo que sucede en el mundo que incide en un sector. Por ejemplo, en la parte de, empleo, ¿qué tendencia existe a nivel internacional que pueda afectar el empleo? No, la tendencia es neutra. La intervención del Banco Mundial. No, porque es institucional. Lo que va por ahí, ¿no? Yo creo que una cosa que puede pasar es la volatilidad del crecimiento económico. A veces sube, a veces baja. Si hay mucho crecimiento, hay más empleo. Si baja el crecimiento, hay menos
empleo. Entonces, se pone neutro, porque es un error que se está dando ahorita en los análisis prospectivos, que ponían, por ejemplo, tendencia, crecimiento de China. Y ahorita China no está creciendo, y el plan ya está a punto de aprobarse diciendo que China iba a crecer. Lo que deben poner como tendencia es evolución del crecimiento de la China. Puede ser hacia abajo, puede ser hacia arriba. Entonces lo pones en neutro y ya cualquier tipo de comportamiento puede ser aceptado para el modelo. Luego, ¿qué se hace? Se seleccionan las variables. O sea, no todas las variables entran, solamente entran las variables estratégicas. Entonces tú te llenas acá de variables, acá de variables, acá de variables, acá de variables. Pero solamente tomas algunas variables en el modelo. ¿Cuáles? Las más estratégicas. ¿Cuáles son las más estratégicas? Son las que tienen más interrelación entre ellas mismas. Y la metodología que se usa es analizar una variable contra todo el resto de variables. Si por ejemplo el modelo tiene 50 variables, tengo que analizar la variable 1 contra las otras 49, la variable 2 contra las otras 49, la variable 3 contra las otras 49, para ver si tienen interrelación. Si tienen interrelación, entran en el modelo. Si no tienen interrelación, se descartan del modelo. Y luego con esas variables se construyen escenarios. ¿Qué escenarios hay? Yo tengo una situación inicial y lo que hace la prospectiva es definir el futuro. Primer escenario es que con esas variables yo tenga un escenario óptimo, es decir, es el mejor escenario de esas variables posible. Escenario óptimo. Segundo escenario que entra en el análisis se llama escenario tendencial. ¿Qué es el escenario tendencial? Yo esas variables en el presente veo su comportamiento en el presente y veo su comportamiento en el pasado y luego lo proyecto al futuro, y donde cae en el futuro, ese se llama escenario tendencial. Segundo tipo de escenario. Luego, entre el escenario óptimo y el escenario tendencial hay escenarios posibles. Esos escenarios posibles se llaman escenarios exploratorios. En teoría de prospectiva también puede haber escenarios por debajo de del tendencial. También. Acá en la directiva no los analizan. Estos también son escenarios exploratorios. Hay dos tipos de escenarios exploratorios. Los escenarios exploratorios óptimos y los escenarios exploratorios catastróficos. Así se llaman en técnica de prospectiva. Pero CEPLAN dice que hay que analizar esto nada más. Los escenarios óptimos, tendenciales y exploratorios. Ahora, de estos escenarios se elige un escenario, que es el que se usa para el plan. ¿Qué escenario se usa? Uno tiene que elegir. Yo elijo este. Y a ese escenario que elijo se le llama escenario apuesta. Es por el que se va a apostar en el plan. Ahora, ¿cómo elijo este escenario? Analizo en todos los escenarios a la vez y se analizan tres cosas. Primero, sus diferencias. Siempre cada escenario tiene una diferencia. Luego, sus distancias cuantitativas. Por ejemplo, acá el escenario va a crecer al 9%, el PBI, y la tendencia es que crezca al 5%. Y este es al 6% y este es al 7%. Entonces, cada uno de los escenarios tiene sus distancias cuantitativas. Entonces, las diferencias ayudan a ver en qué se diferencia cualitativamente. Y las distancias, ver esa diferencia en lo cuantitativo. Y hay una tercera cosa que se analiza, que son los conflictos. Cada escenario genera conflictos. Y a veces los conflictos son importantes, analizarlos en prospectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, que salga Conga y Tía María para crecer el 9%. ¿Y qué pasa luego? Hay conflicto. Hay gente que se cree que está perjudicada de la intervención y eso no sale. Y si eso no sale y yo lo puse en mi plan, ¿qué va a pasar? El plan nunca se va a cumplir. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el escenario en donde yo no es que no me genere conflictos, sino en donde yo tenga la capacidad de gestionar los posibles
conflictos que me genere ese escenario. Y así con esas tres variables elijo el escenario apuesto. ¿Qué más se analiza? Se analizan los riesgos y las oportunidades. ¿Qué son los riesgos? ¿Se acuerdan? Los riesgos son aquellas cosas que a partir de mis fortalezas y mis amenazas se presentan. Son externalidades, no las controlo. Esos riesgos que producen en el análisis prospectivo, que cuando un escenario, por ejemplo óptimo, se somete a un riesgo, baja el nivel del escenario, se vuelve de menor nivel de desenvolvimiento. ¿Y qué hace la oportunidad? La oportunidad es una ventaja externa a lo que yo planifico. Pero ¿qué hace la oportunidad en el planeamiento prospectivo? Una oportunidad mejora el comportamiento de un escenario. De repente esta es la tendencia, me quiere tener una oportunidad y me da este escenario exploratorio. Entonces los riesgos hacen que los escenarios se muevan hacia abajo y las oportunidades hacen que los escenarios se muevan hacia arriba. Mientras más oportunidades tengo, el escenario es más óptimo. Mientras más riesgos tengo que no controlo, el escenario es más pesimista. Entonces hay que tener en cuenta esos dos elementos. Una vez que ya tengo el escenario elegido, puedo hacer la fase estratégica, que es, se construye el escenario apuesta, se formula la visión en función al escenario apuesta, y en función a la visión, ¿qué se hace? Dice ahí, se hacen los objetivos estratégicos. Sí. ¿Y la misión? Todavía no digamos. Lo estratégico. ¿Para qué sirven los objetivos estratégicos? Para lo sectorial y lo territorial. Lo sectorial, el plan estratégico sectorial. Lo territorial, el plan de desarrollo concertado, regional y local, y también para el territorial grande, que es el plan estratégico de desarrollo nacional. Una vez que defino los objetivos estratégicos, hago sus indicadores y sus metas. Cuando diga así, se refiere que no es meta, sino es meta de indicador. Cuando la palabra meta aparezca después de indicadores, se refiere a metas de ese indicador. Es un problema ahí en la sintaxis, ¿no? Pero es porque la gente se ha copiado de la sintaxis de marco lógico. En el marco lógico primero están los objetivos y luego están los indicadores. Entonces ahí el marco lógico tiene un problemita porque no se hace de frente los indicadores, sino primero se define la meta. Así como les enseñó, la cuantificación del logro. Pero como en el marco lógico aparece de frente, la mayoría de gente tiene ese error conceptual. Una vez que yo defino, hice los indicadores y metas, ¿qué hago? Las acciones estratégicas. Ya saben, para hacer las acciones, ¿qué hago primero? La estrategia. Luego la táctica. Y luego de la táctica que elijo, hago las acciones estratégicas. Y luego dice, y se hace la ruta estratégica. Una cosa interesante que ha hecho ese plan es que dice, las acciones las tienes que priorizar. Quiere decir, ¿qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? Le pongo un orden. A ese orden de las acciones se le llama ruta estratégica. Y ahí acaba lo estratégico. ¿Para qué sirve lo estratégico? Para hacer esos planes que mencionamos, los sectoriales y los territoriales. Y ahora entramos a lo que le preguntaba el colega. Tercera fase, institucional. Es decir, lo que hace cada entidad. Y ahí, para hacer lo institucional, ¿qué tienes que determinar primero? La misión. ¿Qué es la misión? Es la razón de ser de la entidad. Cada entidad tiene su propia razón de ser. No debe haber en el país dos entidades iguales. Puede haber dos entidades que quieran hacer lo mismo. Eso es porque han planificado mal, porque no han entendido su rol. Pero todas las entidades son diferentes, porque cada una está creada para cubrir una razón de ser que necesita que atienda que necesita la sociedad que sea atendida por el Estado. Y en cuanto a los colegios, dicen los colegios, la razón. Pero el colegio no es una entidad pública. Ojo ahí, el ministerio es una entidad pública. La Dirección Regional de Educación pertenece al gobierno regional, que es una entidad pública. La UGEL pertenece a la Dirección Regional de Educación, que pertenece al gobierno regional. Bueno, que en Lima todavía no está transferido.
Lo que estoy diciendo es que yo acá el planeamiento estratégico institucional lo hago para la entidad. ¿Puedo hacer planeamiento estratégico para una parte de la entidad? Sí, también puedo hacerlo, pero es de su razón de ser, no duplicando ni superponiéndose con otras entidades. Una vez que tengo claro la razón de ser de la entidad y sé qué es lo estratégico sectorial, que es a lo que yo tengo que articularme, o lo territorial a lo que tengo que articularme, hago los objetivos. Una vez que hago los objetivos institucionales, ya no estratégicos, sino institucionales, le pongo sus metas, sus indicadores y sus metas, y hago las acciones estratégicas institucionales. Y luego hago la ruta estratégica institucional. Y luego, como es institucional, eso lo vinculo al plan estratégico institucional, que es trianual, y al plan operativo institucional, que es anual, y eso se vincula al presupuesto. Y así se vincula el planeamiento al presupuesto. ¿Pero qué cambia entonces? ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es la misma, sino que acá son objetivos estratégicos, acá son institucionales. Allá son indicadores y metas estratégicas, acá son indicadores y metas institucionales. Allá son acciones estratégicas y para lo sectorial y lo territorial, y acá son para lo institucional. La metodología es la misma, lo que cambia es la relevancia. Una cosa es hacer